Bienvenidos a México Mocho. Buenos días, bienvenidos a una emisión más de México Mocho. Hoy analizaremos tendencias tanto en moda como en medios de comunicación. Nos encontramos con Gustavo Prado, experto en este tema. Hola Muriel, hola Natalia. Fundador de Trendo, de la agencia Trendo, y creador de Mextilo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y hablando específicamente de México, se dice que estamos atrasados en diseño 30 años. Esto es... No estamos atrasados en diseño 30 años, estamos atrasados en absolutamente todas las cosas. Lo cual quiere decir que la penetración de YouTube apenas está pasando ahorita, que la transformación digital apenas se está dando en este momento, que la gran penetración de smartphones y demás apenas está alcanzando a la gente. Por ejemplo, ahorita México se está bancarizando. Entonces, tú de repente cuando lo comparas con otras sociedades, a lo mejor tú puedes tener el mismo celular, pero no funciona igual aquí y allá. Entonces, cambia muchísimo. O sea, por ejemplo, una cosa que compartimos todos los mexicanos es el mal internet. Tienes mal internet en tu casa, en tu escuela, en el celular, en todos lados tienes mal internet. Entonces, eso lo compartimos y hace que no confiemos tanto en la tecnología. Pero al mismo tiempo, si tú ves el embate, por ejemplo, de Netflix y el embate que tiene YouTube, cambia radicalmente el consumo de medios, porque aún con ese poco internet, la gente dejó de ver de entrada noticieros, programas de opinión, y solo estás viendo series y películas, porque eso es lo que hay en Netflix. Entonces cambió radicalmente el consumo. Bueno, y precisamente hablando de política y de los medios de comunicación y el papel que tienen en todas estas dinámicas, tú has dicho que México es un país de jóvenes, de personas de menos de 25 años, mientras que los comunicadores tienen más de 50 y nuestros políticos también. ¿Qué consecuencias tiene esto en esta fractura generacional? La consecuencia es que si tú lo ves, los muy probables candidatos de elección que siguen, pues todos son geriátricos y no tienen la capacidad de responderle a un público joven de acuerdo a las necesidades de los jóvenes. Entonces, a lo mejor el único que hay más o menos joven es el de Guadalajara, independiente, que tiene nombre japonés, Kumamoto, es el único. Pero si ustedes lo ven en ese sentido, una de las grandes preocupaciones que debería de haber es que los medios deberían de estar generando opinionistas, editorialistas, reporteros y anchormans, o sea, los que dan las noticias, jóvenes. Y eso está absolutamente plagado de ancianos. Entonces, la que más jale de repente tiene como libertaria y contestataria es Carmen Aristegui, pero Aristegui tiene 55. Por lo cual no tiene el menor derecho de estarle hablando a jóvenes. O sea, la señora tiene que meterse a su tumba y callarse. Sí, sabemos que hay un cambio de formato, por ejemplo, en Televisa, en los medios de comunicación, y que en lugar quitan a López Dóriga, pero ponen a Denise Merker y termina haciendo lo mismo. Entonces, los jóvenes dejan de consumir información y sienten que no hay nadie que les hable. Ajá. Y es gran parte de los medios del problema, de la crisis editorial. Te lo voy a contestar con una cosa que no es la que me estás preguntando, pero que va a funcionar re bien. Adelante. A la generación de tus papás o de tus abuelos, los caricaturistas que les gustaban eran Naranjo y Elio Flores y Helguera en el Proceso y en La Jornada, y en el Reforma salía Paco Calderón, etcétera. No hay muchacho ahorita de menos de 30 que lea caricatura política porque no le interesa y no la entiende. Pero entonces surge Eduardo Salles con El espíritu de los cínicos y Pictoline. Y resulta que Pictoline es la idea de caricatura política para la generación que está leyendo en Facebook y para la generación joven. Y ahí les puedes lanzar mensajes políticos de una manera muy clara y los comparten y les gustan. Que de hecho son como mucho más cercanos a la infográfica que al dibujo de antes. Entonces, esto es lo que pasa con Aristegui, o sea, ¿quién está traduciendo, inclusive este lenguaje así como de ella, de izquierdas y demás, quién lo traduce a un lenguaje joven? Ustedes, los más pequeñines, tienen un problema muy grande. Resulta que México es el país que más oye a los Beatles. Los Beatles es música de 1960, hace 50 años, 6 y 5, 11, hace 57 años. Entonces, resulta que están oyendo algo que no es de su generación. Y curiosamente esa maldita generación son los liberales como Carmen, como Poniatowska, como todos ellos que están hablando de un liberalismo de los 60s en 2017 y no lo entendemos. De ahí la tendencia de hablar con influencers y con youtubers y que se dejen de consumir estos contenidos para darle paso a los influencers. Una cosa que ha pasado es que todavía no hemos logrado tener un youtuber que tenga como el contenido, haz de cuenta que se convierta en un joven opinionador. Por supuesto está Chumel Torres,
Pero ya cuando tú ves a Chumel ya en programa largo en HBO, más bien parece como BuzzFeed de 1 hora. O sea, el cuate es así como de, los primeros 25 de los libros que tenemos que leer este mes. Hay 3 restaurantes que me encontré en la Colonia Juárez. Entonces, sí de repente sigue teniendo filo, sí ataca al gobierno, pero lo ataca de manera muy relativa, porque en realidad el programa está para toda Latinoamérica, y entonces le habla así como, amigos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile, hoy les vamos a hablar de las posibilidades del pulque, porque no, o sea, si les hablas de Duarte, pues a nadie le importa, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía no han salido más personajes como Chumel, que pudieran estar hablando de una manera inteligente, lo cual es terrible, porque de todas las escuelas de filosofía y letras, debió de haber salido uno que le hablara a los jóvenes. De todas las escuelas de ciencias políticas debió de haber salido uno que le hablara a los jóvenes, y si ustedes mismos estudiando periodismo no tienen su propio canal de YouTube donde están empezando a hacer su propia televisora y sus propios networks, entonces no tienen razón de ser en el mundo. Bueno, y hablando de política justamente y de los medios de comunicación, ¿cuál es el modelo de una campaña política para los jóvenes? O sea, ¿qué quieren ver los jóvenes en un político? Lo que va a pasar ahorita, pero esto tiene que ver totalmente con tendencias, la elección anterior la ganó Twitter, y entonces tú puedes poner tus peñabots, y entonces puedes hacer mucho volumen y puedes crear tendencia de lo que se busca en Twitter de esa manera, ¿no? La única razón por la que sigue existiendo Twitter es por el loco de Trump. Pero si no fuera por Trump, Twitter hubiera quebrado como en enero de este año, porque a nadie le interesa, a nadie le importa, y se convirtió así como, estaba en caída libre, y se convirtió en el buzón de quejas de Volaris. Entonces ya nadie pone cosas ingeniosas, y no es así de, me perdieron mi maleta, llegó tarde el avión, perdieron a mi perro. Ajá, me perdieron a mi perro, etcétera. Entonces ya no es eso que era antes. Hace 6 años lo que era Twitter ya no es ahora. Y estas elecciones, resulta que hay 16 millones de jóvenes en México que cumplen 18 años en 2018. Esos 16 millones de chavos son 2 puntos porcentuales de elección, que es con lo que han ganado más o menos, o sea, Calderón ganó con eso, Peña Nieto ganó con eso, Fox gana con un poquito más, pero esos puntitos va a ser determinante. Ahora, ¿cómo convences a estos muchachos de que voten? Solo con memes. Pero hacer memes es infinitamente más difícil que hacer Twitter. O sea, en Twitter tú tenías tus peñabots, ahora pon a un, lo que sea bot a hacer memes y que den risa y que te den ganas de compartirles, no se puede. Si ustedes analizan las redes, resulta que hay una página que se llama Bronco Wave, que pagó el Bronco en Monterrey, está pagando una fortuna, tiene chavitos y tiene escritores, y esto de Bronco Wave son puros memes para lanzarlo a él hacia la candidatura presidencial, y por loco que parezca, el PRI tiene otra que se llama Pre-Wave, y hay una de Moreno Valle, y están empezando a salir páginas de puros memes que están copiando el esquema del perrito super gordito. El perrito super gordito es una de las páginas que más se ven también perritos haciendo cosas, entonces están copiando esos esquemas para hablar la gente de 17, 18, que no les importa ninguna plataforma política, pero van a votar por quién me hizo reír, quién está más simpático, quién puedo compartir más. Y en ese sentido, ahí es donde se va a dar la lucha de la siguiente elección. O sea, ¿crees que a los jóvenes ya no les interesan las ideologías? Vemos unos jóvenes totalmente desconectados de la utopía de si vamos a cambiar Las México, ideologías son una cosa encantadora que tienen los viejitos allá en el siglo XX. Entonces, cuando un chavo en el siglo XXI, tampoco la generación Z, o sea, un chavo no entiende los términos comunismo, capitalismo, derecha, izquierda, son totalmente incomprensibles. O sea, tú entiendes que Kumamoto está joven, que ganó sin partido, que está simpático, que es como de tu edad y por eso estás votando. Pero la idea de la ideología tronó. Y esto es muy fácil en el que alce la mano, aquí nos están viendo miles de personas, entonces si alzan la mano, ¿quién cree en los padres pederastas? Nadie alzó la mano. ¿Quién cree en los políticos? Nadie alzó la mano. ¿Quién cree en la dirección de los periódicos tradicionales? O sea, La Jornada de veras sigue siendo un bastión de la ética. El Reforma sigue siendo el portavoz de las clases altas. O sea, todas esas cosas que eran ideológicas quebraron. ¿Quién sigue oyendo a Televisa? O sea, ya ni los viejitos oyen a Televisa. Entonces, antes era, inclusive, la ideología estaba dada así hasta en función del género. Ahora la gente es como medio hombre, mujer, de ida y vuelta de dos fundas. Entonces, ¿quién sabe qué hay? O sea, ya no hay nada ideológico. Eres tú como tú quieras ser y eres tú como tú quieras ser. O sea, inclusive está tronando lo que podrían ser las ideologías de, pues vamos a comer carnita porque es muy nutritiva. O sea, ya la carne se ve como satánica, ¿no? Entonces, todas esas cosas que había en el pasado ya no son. Entonces vemos que hacia el 2018 los jóvenes se van a inclinar tanto por quién nos hace reír más como por quién
Por ejemplo, ¿les podría influir alguien apartidista? O sea, Por supuesto que les triunfar podría. mucho más el Bronco o Kumamoto que las Sí. figuras del PRI. Y de hecho eso es una cosa que está ahorita viendo el PRI, de cómo inventan a alguien que no sea el PRI. O sea, de lo de sacarse a MEADE o cosas así, es para tener a alguien que no se identifica con el partido. Pero lo mismo va a pasar con el PAN, porque el PAN no identifica. A ver, lo que está sucediendo en el PAN con sus luchas internas, si acaban poniendo a Margarita, Margarita ni siquiera está afiliada. Es la esposa de un cuate que fue del partido. O sea, no tiene nada que ver. Y así te vas con cada uno y las figuras históricas se están resquebrajando. O sea, los del PRD están tronando para irse todos con Morena. Los de Morena están tronando porque no les dan hueso y se van a ir a quién sabe dónde. Entonces, eso a la gente le molesta y resulta que están buscando a alguien en quien pudieran confiar. Y eso que pudieran confiar en alguien, así fuera Joan Sebastián, sería la imagen que están viendo de algo que ven en internet. Entonces, realmente sí es más confiable hasta un cantante que un personaje ideológico. Las ideologías ya no existen. Curiosamente, en eso que tú preguntabas, si México está atrasado 20 o 30 años, lo más atrasado que hay es la educación en México, y en las escuelas les siguen enseñando así como pensamiento político del Che Guevara. Es 2017, ¿para qué? ¿Qué deberían enseñar en las escuelas? O sea, ¿qué se le debería enseñar a los jóvenes en relación a la política? En relación a la política y en relación hasta a la gastronomía y a lo que se te ocurra, se les debería de enseñar que no se apeguen a nada, que tengan un pensamiento creativo que les permite establecer nuevas respuestas ante problemas que todavía no saben que van a venir, y el gran problema es que las escuelas y los maestros te enseñan a resolver lo que ya vivieron en el pasado, cuando tu futuro no es imaginable para esa gente. Es más, ni siquiera va a estar ahí. O sea, en 20 o 30 años todo lo que aprendieron no aplica. Entonces cambia tanto que tú vas a tener que descubrir cómo responder a esa realidad que ahorita no es, que es inimaginable. Si ustedes lo piensan, esto es 2017. Bueno, en 2000 no existía YouTube, Facebook, Instagram, no había celulares, no había smartphones, el internet era una cosa donde mandabas mail. Ahorita solo la gente así geriátrica checa su mail, el mail ya pasó totalmente a la historia. Entonces todo lo que es la cultura actual, Google también, todo eso no existía hace 17 años. Entonces extrapólalo a cómo es el mundo dentro de 8 años. Y luego sigue diciendo así como, bueno, es que tenemos que hacer las cosas como siempre se hicieron. Seguramente en 8 años el mejor fotoreportero del país va a ser un cuate paralítico con un control remoto moviendo su dron por toda la ciudad. Pero el cuate nunca sale y se mete en todo y tiene así las mejores tomas. Pero eso que estoy diciendo es radicalmente distinto a lo que tradicionalmente se enseñaba que fuera un fotoreportero. Entonces vemos que este es el fin de las ideologías, el fin de los medios de comunicación como los formatos estándar de programa, noticiero en la mañana. Vemos también el fin de los partidos, podríamos decirlo. Híjole, no, pues... no de los partidos, pero el alza de los candidatos independientes. Mira, una de las cosas que están pasando muy fuertes es que hace 17 años en México la gente identificaba su clase social si tenías coche o no. Ahora todo el mundo tiene Uber y a nadie le importa tener un coche. Y hace 17 años la gente que tenía colecciones de discos. Ahora todos tenemos Spotify y los discos no existen. Entonces resulta que en países como Islandia hubo una cosa que fue como la digitalización de los partidos políticos, donde los partidos acabaron por convertirse en plataformas tipo Spotify. Entonces México está atrasado, sí, pero eventualmente va a llegar. O sea, estamos viendo que ya lo material ya fue, ya no hay discos, ya no queremos coches. Bueno, los jóvenes ya no quieren tener casa, no les importa tener muchos lujos en su casa. O sea, bye. O sea, lo que tengo es mi dispositivo y yo viajando por el mundo. Y quién me responde a esa realidad será lo que determine si voto o no por esa persona. Quién me da mejores oportunidades de futuro será o no quien vote por esa persona. Bueno, muchas gracias a Gustavo Prado, experto en muchas gracias. Por este programa en donde analizamos la actualidad y a política. todos los miles de personas, gracias. Gracias, miles de personas. Vimos que los jóvenes ya no quieren nada material y por eso será una tendencia hacia quienes votarían en el 2018 por personas que no solamente por Twitter, sino por memes, será la tendencia, y también medios como Pictoline que le explican a los jóvenes qué pasa en el mundo. Y sobre todo que las tendencias no las dicta una casa de moda ni una casa de publicidad, las dicta la sociedad misma. Shh, shh.